Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al conversatorio con los fans de Evolucionarios que organiza el Partido de Evolución. Hoy día, sábado 6 de junio del 2020, hemos preparado una presentación llamada El rol empresarial en la economía. Como ustedes saben, el propósito de estos conversatorios con estos temas es poder informarles a ustedes de qué cosa pensamos nosotros sobre estos temas que presentamos sábado a sábado. A partir de las 5 de la tarde lo hacemos desde este canal llamado Facebook Live del Partido de Evolución. Entonces, hoy día vamos a dedicar a explicar este rol, a veces mal entendido, por falta de formación e información que ocurre siempre en estos lugares donde no hay liberalismo clásico. Y sobre todo por la falta de entrenamiento económico o cultura económica, como nosotros le llamamos, ¿no? Bien, entonces queremos iniciar nuestro conversatorio poniendo lo que serían las bases para entender este rol empresarial que ocurre en los mercados, ¿no? Y hemos dicho acerca del marco institucional, que es un conjunto de reglas formales e informales. De las formales ya conocemos que son la Constitución, las resoluciones, los decretos, las ordenanzas, y después hay otras de menor jerarquía que ordenan, eso sí, ordenan o dan mandatos específicos sobre cómo se deben comportar las personas en un país. En cambio, en las normas informales, las que no se pueden formalizar por razones obvias, por ejemplo, las ideologías, la doctrina, la filosofía y todas esas normas que regulan el comportamiento humano, pero que a diferencia de las normas formales, estas son de libre disposición, de libre albedrío, de libre aplicación, entre ellas las leyes económicas. Las formales, por su parte, requieren de la coerción, de la supervisión, fiscalización, control, porque si estas normas formales no tuvieran ese mandato obligatorio, nadie lo cumpliría porque no son parte de su naturaleza humana cumplir algo que por mandato de un tercero lo obliga a comportarse de una manera. Entonces nosotros lo que pretendemos es destacar la importancia de ese marco institucional como una herramienta para entender el rol del comportamiento empresarial en la economía. Es decir, de qué manera entiende un emprendedor la economía como para lograr un objetivo llamado el descubrimiento de una oportunidad de ganancia. Entonces queda claro que cuando hablamos de marco institucional, la economía y principalmente los emprendedores no operan en el vacío, operan en un marco institucional donde hay reglas de juego. Ahora bien, no todos los marcos institucionales son iguales. Hay algunos marcos institucionales que dejan la libertad para que haya emprendimiento y hay otros marcos institucionales que no permiten un emprendimiento libre. En este análisis que vamos a realizar para entender el rol empresarial, lo vamos a hacer con un marco institucional del liberalismo clásico llamado de un capitalismo de libre mercado, donde las reglas formales simplemente son garantizadoras de los comportamientos para no afectar los derechos de la vida, la libertad y la propiedad. No estamos hablando de aquellas normas formales, aquellas que tipo Richard Thaler, hay que darle un empujoncito para que se comporte de una manera determinada, porque su comportamiento, al no ser perfecto y de alguna manera irracional, constituiría un problema de externalidad para el conjunto de la sociedad y que por esa razón hay que regular el comportamiento, etcétera, y entonces se convierte en una suerte de paternalismo liberal, como dice este Nobel de Economía, Richard Thaler, ¿no? Pero nosotros consideramos que tal enfoque del paternalismo liberal, es decir, generar un comportamiento de lo racional a lo irracional por defecto,
O sea que el gobierno pone las reglas por defecto para que se comporte de una manera y que tenga la libertad de poder salirse de ese comportamiento asumiendo sus propios costos y propia responsabilidad, es que nosotros no tomamos ese ejemplo como el mejor. Nosotros creemos en la neutralidad de las reglas del juego, es decir, no que no induzca una a otra, porque las personas bajo un marco institucional de libre mercado tienen comportamientos racionales y también irracionales. No estamos hablando del homos economicus, del neoclasicismo que pretende poner a todos los sujetos como si fueran todos homos económicos. Yo creo que no es real ese supuesto de la escuela neoclásica. Vamos a asumir que estamos en un gobierno liberal del partido de evolución, y fíjense cómo nosotros conceptualizamos la participación del rol empresarial. Fíjense bien, todo parte de un empresario capitalista. Y decimos empresario capitalista porque no es lo mismo decir empresario que capitalista, pero lo juntamos por razones didácticas. Porque Kirchner dice que empresario es toda aquella persona que en un estado de alerta le permite descubrir aquellas oportunidades de ganancias que otros no lo han advertido y en consecuencia actúa. Y la palabra actuar es importante, ¿no? Que no solamente queda en el plano teórico aquel descubrimiento, esa oportunidad, identificando, como ustedes saben, en marketing, los nichos de mercado, donde se puede conocer las necesidades que tienen las personas sobre un determinado punto, por ejemplo, alimentación. Y este empresario, habiendo descubierto esa necesidad, lo que hace es principalmente ordenarse y actuar. Actuar significa ponerse manos a la obra. Y capitalista se refiere a aquella persona dueña de un capital. Y capital hay de tres tipos: el capital intelectual, el capital físico y el capital financiero. En este ejemplo vamos a poner como capital financiero. Nos estamos refiriendo a un empresario que puede ser un dueño de un capital como puede ser asociado con un capitalista. Lo importante es que un empresario, con solamente tener las ideas en la cabeza sobre cómo debe proceder su emprendimiento para atender a estas múltiples necesidades que se hallan en el mercado, sin ser cubiertas todavía hasta que otro se dé cuenta, tiene que comenzar a actuar de manera rápida. Ahora, actuar de manera rápida significa que tiene que hacerse de los medios económicos para poder atender dicha necesidad. Es decir, ponerse a producir, que esa es la finalidad, digamos, antes de lo ulterior. Para que luego que consiga ese objetivo de producir, viene por consecuencia la satisfacción de la necesidad. Entonces, en principio, tiene que irse a un mercado factorial a comprarle a los propietarios de los recursos 4 factores de la producción, que es recurso natural, mano de obra, capital y talento empresarial. Pero fíjense bien, no es que el primer acto empresarial sea la venta. Al revés, primero es la compra para luego producir y vender. Primero es la compra de los factores de la producción. Este mercado necesariamente tiene que ser libre, porque si no es libre, imagínense cuánto le subiría el presupuesto por comprar a los propietarios de los recursos los medios económicos que necesita para hacerse de estas, para a su vez producir y vender. Entonces, estamos hablando de un mercado factorial de libre mercado en un marco institucional donde las reglas de juego son neutrales para poder ejercer su libertad empresarial. Una vez que decide comprar, inmediatamente los propietarios de los recursos le venden porque han recibido de alguna manera el capital financiero que le sirve a los propietarios para poder transferir. Y ahí viene la importancia de los derechos de propiedad. O sea, en otras palabras, ahí está la importancia de la propiedad privada. Porque si los propietarios de los recursos no fueran propietarios de los recursos naturales, no fueran propietarios, los dueños de la mano de obra, de su mano de obra, asimismo, los propietarios del capital no fuesen dueños de ese capital y asimismo, los del talento empresarial, o sea, los gestores,
gerentes, no fuesen dueños del resultado de su talento, entonces no habría ninguna motivación de querer vender, porque no pueden vender lo que no es suyo. De ahí la importancia de la existencia de los derechos de propiedad. Asimismo, no es solamente derecho de propiedad lo único que importa, también necesitamos la garantía de que los contratos, o sea, acá el intercambio voluntario entre dinero y factores de la producción, media un acuerdo, y ese acuerdo puede ser verbal o escrito, es importante el reconocimiento de la libertad contractual. Si no hay contrato, no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, no hay precio. Y si no hay precio, no hay paga. Y si no hay paga, no hay medio. Y si no hay medio, no existe nada. Es decir, queda en el plano teórico como que existe el plan de negocio, pero no existe la empresa. Entonces, ¿qué hace el empresario capitalista una vez que tiene los recursos naturales? Porque fíjense, los recursos naturales forman parte de esta ecuación. Por eso que cuando nosotros, digamos, hacemos ver al gobierno de que el artículo 66 de la Constitución prescribe que toda transacción con estos recursos pasa directamente con el gobierno, entonces está evitando que los recursos naturales sean eficientemente utilizados. Es un recurso económico de origen natural, que es diferente a decir recurso natural. Porque esta, digamos, forma de ver genera la consecuencia en el pensamiento de que los recursos económicos de origen natural son finitos, se acaban, hay que envolverlo dentro de la empaquetadura del derecho de propiedad, porque eso va a gestionar de una manera mucho más eficiente, prudente, eficaz, y lo va a proteger de cualquier tipo de depredación, malutilización que haga inviable que una economía lo utilice de una manera que haga sostenible, es decir, en el largo plazo, asegurando, como dicen los ecologistas, las generaciones consecuentes a la actual. Entonces, artículo 66 dentro de nuestra propuesta del Partido de Evolución es la derogatoria. Debe estar eso en manos de los particulares y no como existe ahora en manos de quién, del propio gobierno. El gobierno siendo dueño, fíjense la calidad del cuidado que existe de los recursos naturales. Madre de Dios, todos los días incursiones de agricultores talando madera para dedicarlo a agricultura. Cuando la agricultura es una actividad económica que genera rentas y por su parte los árboles y estos recursos económicos de origen natural también tienen precios. Pero como eso está bajo control del gobierno y no se permite el libre mercado, oferta y demanda de los recursos naturales, entonces hay una subutilización y a una subvaloración de estos recursos llamado madera. Entonces se comienza a hacer una tala indiscriminada, poniendo en riesgo digamos así, el ecosistema, sus variantes, y no hay ninguna contribución, por tanto, de la utilización que pueda dar los ecologistas o principalmente los agricultores quienes ponen en peligro este tipo de recursos económicos de origen natural. Por el otro lado, fíjense bien el concepto de marco institucional en la mano de obra. Nosotros estamos por la liberalización de este mercado, la privatización de la mano de obra como un derecho que tiene cualquier dueño del talento, de los conocimientos, de la experiencia, para hacerse de los frutos de su labor para su propio disfrute, transferencia o tal vez goce de esos beneficios que obtiene. Pero ahorita ustedes conocen que ese marco institucional que tenemos no asegura que la mano de obra goce de todos los beneficios de sus propios resultados. Porque viene una serie de impuestos a la nómina, a la planilla, que va desde el descuento obligatorio
de una serie de descuentos como, por ejemplo, el caso de la previsión social, el impuesto a la renta. Y entonces el impacto de estas dos medidas descapitaliza al trabajador, que no es un inversionista, sino es una persona que vive de su labor, de su actividad. Entonces, en el segundo caso, nosotros decimos no al control, no a la supervisión, no a la forma como se viene llevando el mercado laboral, que está siendo estrangulado por una serie de medidas que no permiten interactuar entre el empresario capitalista y los propietarios de los recursos. Entonces, este mercado debe ser libre. Tercero, tenemos el mercado de capitales, donde se debe transar de manera libre los recursos financieros, los recursos intelectuales o los recursos físicos, que ahora se encuentran también regulados, controlados, supervisados, lo cual hace más costosa la producción de bienes y servicios. Principalmente, la queja que tienen todas las empresas pequeñitas, chicas, es que el capital de trabajo o aquella deuda que obtiene del mercado bancario y financiero es que las tasas son muy altas. Y las tasas son muy altas porque tenemos leyes de bancos, tenemos leyes que crean superintendencias, leyes que impiden que se abra el mercado de capitales al mundo y que limita pues la oferta de capitales en el Perú. Y entonces tenemos a su vez una banca que cobra los intereses bastante altos, inaccesibles para las pequeñas empresas, que es el 98%, tasas que de alguna manera expresan la burocracia en sus costos de operación. Es decir, el spread bancario, que significa las tasas pasivas versus las tasas activas, entendida por tasas pasivas, las tasas que se le pagan a los ahorros, o sea, las tasas de interés que se le pagan a los ahorros versus las tasas de interés que se le cobra a los créditos, es 2 o 3 puntos. Eso es ineficiencia. Mientras más cerca sea entre una tasa y otra, es más eficiente el sistema. Pero este sistema que es controlista, me refiero el sistema bancario, ¿no? Por una ley que ha creado el sistema, la ley de creación del sistema bancario y financiero y de la superintendencia de banca y seguro. Por ejemplo, ahí tenemos un capital financiero caro. ¿Qué debemos hacer ahí? Derogar las leyes negativas que impiden que haya una transacción libre entre ofertante y demandante, o entre ofertante de capitales y demandantes del capital, que en este caso es el empresario. Entonces tenemos otro mercado a derogar leyes malas. Ya van 3 mercados, ¿eh? Que eso es bastante, ya son miles de leyes ahí. Y por último, la ley del talento empresarial, es decir, aquel recurso que venden los que son administradores, gestores y subgerentes en la línea de mando, que emplean sus talentos para realizar una gestión de acuerdo a la competencia. Ese talento también se haya regulado. O sea, cualquier empresario dedicado a la creación de empresas, gestión de empresas, se va a encontrar también con un sinnúmero de regulaciones, permisos, autorizaciones que tiene que pedirle a la municipalidad, al gobierno regional o al gobierno nacional para cumplir con la satisfacción de esas regulaciones. También eso cuesta. Entonces, otro conjunto de leyes, miles de leyes a derogar también es la del mercado del talento empresarial. Fíjese cómo ese mercado que nosotros hablamos, el mercado factorial, ese es el último mercado, es el último reducto que falta por privatizar. O sea, no es privado totalmente este mercado porque se haya regulado, controlado, supervisado, fiscalizado por el gobierno. Y hay que liberalizar y privatizar estos mercados derogando las leyes malas y reordenando la economía a partir de un buen marco institucional, que es lo que decimos nosotros. Sin ese marco institucional adecuado, libre, que permita a este empresario capitalista operar de manera eficiente y eficaz,
no va a ser posible que desaparezca ese 98% de empresitas pequeñas que tratan de sostener una economía y que la gran parte de los beneficios y riqueza se concentra en ese 0.5% del total de empresas en el país, que son las grandes empresas. O sea, acá se ha estructurado un mercado empresarial de los niveles del 0.5% que representa el 60% del PBI. Y el 98% de las empresas que son las micro y pequeñas empresas apenas aportan el 30 o 40% a lo más, junto con la empresa mediana, del PBI a nivel general. Entonces, hay que derogar leyes malas para reconstituir o reponer un marco institucional de libre mercado. ¿Qué hace entonces el empresario cuando ya tiene compradas estas formas de producir? Bueno, se pone a vender lo que haya producido. Vende productos o servicios. ¿En qué mercado? En el mercado de bienes. Bueno, este mercado de bienes y servicios se vende a un consumidor final. Ahora bien, ahí no acaba tampoco. Aquí se ha avanzado algo. Con la Constitución del 93 se quitó los controles de precios, se liberalizó este mercado de bienes y servicios. De alguna manera los consumidores pueden encontrar más variedad, calidad y cantidad de bienes y servicios. Pero eso no quiere decir que también dentro de este mercado existan controles, supervisiones, etc. Todavía quedan remanentes a nivel de impuestos, a nivel de supervisión. Fíjense los productos y servicios, cuando tienen que estar listos para vender, ¿qué le piden? Una serie de requisitos, autorizaciones sanitarias, de seguridad de los negocios, impuestos municipales, impuestos de general a las ventas, impuesto selectivo al consumo. Entonces, ¿qué hace? Que el consumidor final, en lugar de estar consumiendo y gozando de productos baratos, accesibles para la economía familiar, se encuentre en un dilema de tener que estar comprando entre un mercado formal y un mercado informal. Así como existe estos mercados que se forman paralelamente cuando hay prohibiciones o son costosos porque no cumplen con los requisitos del gobierno, igualmente en el mercado de bienes y servicios también existe estos dobles mercados, ¿no? Que hay un mercado libre sin impuestos y hay otro mercado con impuestos. El mercado formal versus el mercado informal. Y el consumidor tiene que estar en ese dilema entre irse a comprar un CD con películas en un mundo formal y se va a un CD a comprárselo en un mundo informal. Y después se le ataca a los que comercian esta mercancía que no paga impuestos de ser los causantes de los grandes problemas del país, cuando el control del marco institucional lo tiene el gobierno. Entonces, ¿quiénes son los que originan ese comportamiento no deseado en una economía que quiere ser formal, libre, espontánea? El que tiene el poder tiene la responsabilidad. Entonces, no pueden decir que aquellos enemigos que nosotros lo hemos identificado, el principal enemigo del comerciante informal es el socialista, es el gobierno con ideología socialista, y cualquier gobierno que entre en un sistema como está en estos momentos, va a gobernar como un socialista, así haya llegado como un capitalista, porque la regla de juego está para que sea socialista. Entonces no va a tener más remedio que actuar dentro de ese sistema y tener que adaptarse a esta regla de juego. Y esto es lo que hace que el problema continúe y no se solucione por más cambios de gobierno que existan. Entonces nuestra propuesta es no solamente liberalizar y privatizar el mercado de los factores de la producción, también liberalizar y privatizar el mercado de bienes y servicios. Porque si no privatizas los dos mercados, vas a tener, por un lado, un mercado de bienes más liberal y otro mercado factorial que se encuentra regulado. Entonces, no le puedes pedir en un mercado de bienes que sea barato cuando las piezas que constituyen los elementos esenciales para la producción de estos bienes y servicios cuestan caro. No le pidas algo que cueste barato cuando las cosas que compran para luego producir cuestan caro.
Entonces, otro elemento a considerar dentro del marco institucional es derogar todas aquellas leyes negativas que originan altos costos, inequidades, concentración de beneficios, expulsión, informalidad, pobreza, falta de oportunidades y, ¿por qué no?, la falta de calidad de aquellos bienes y aquellos servicios por las regulaciones onerosas que más se dedican a controlar que a asegurar una calidad, ¿no? Entonces tenemos pues también en los casos de colegios, universidades, que se le echa la culpa a las universidades privadas y a los colegios privados de ser de mala calidad, que funcionan en segundos pisos de un chifa, o porque la universidad no tiene los libros más actualizados, que están pirateados o cosas por el estilo, y no se dan cuenta que el marco institucional es el principal causante de estos comportamientos no deseados ni siquiera por los propios dueños de los negocios, sino que lo hace por un asunto de protección del negocio. Si no, sale del mercado y no hay inversión, no hay negocio y hay menos oferta, menos servicios, y lo que queda será pues o bien de la misma calidad o de peor calidad, pero más caro, debido a que hay menos oferta y más demanda. Bueno, este consumidor final, que ustedes lo ven, que es el destino de todo el esfuerzo productivo del empresario capitalista, no aparece de la nada, sino porque existe algo que ha producido que él tenga la capacidad de ser consumidor. Porque fíjense, el consumidor final no es que venga sin dinero. ¿De dónde sacó ese consumidor final el dinero como para que pueda comprar estos bienes y servicios en este mercado de bienes y servicios? ¿De dónde creen? Los economistas sabemos que los consumidores finales tienen la capacidad de comprar, que se llama demanda efectiva, porque tiene ingresos que han sido ganados honestamente en un mercado llamado mercado factorial. Es decir, el propietario del recurso natural, que es el dueño de los insumos, que es el dueño de las tierras, es el dueño del animal, es el dueño de las tierras donde están los vegetales, donde están los recursos minerales, o donde están los recursos pesqueros. Esos dueños reciben un ingreso de parte del empresario capitalista que fue a demandar sus factores de producción con fines productivos. Y reciben a cambio esos ingresos a cambio de esos factores. Así que el dueño del recurso natural, el dueño de la mano de obra, el dueño del capital y el dueño del talento empresarial reciben del empresario capitalista los ingresos correspondientes a su transacción con él en el mercado factorial. Ese consumidor final no tendría esos ingresos a no ser que tuviera el empresario el capital como para comprarle los factores productivos. Así que no se puede decir que el empresario es el único que sale ganando en este sistema. Todos salen ganando. No era necesario ningún tipo de responsabilidad social empresarial cuando la responsabilidad social empresarial está en todo sentido, desde el empresario capitalista asumiendo su liderazgo frente a un emprendimiento donde hay riesgos, como dice Frank Knight, hay riesgos para hacer negocios y eso no se puede obviar porque nadie está asegurando que este esquema todos se van a hacer ricos, sino que algunos lo van a hacer bien y otros no lo van a hacer bien. El consumidor final es la consecuencia de haber trabajado previamente como propietario de un recurso natural, como propietario de la mano de obra, como propietario del capital o como propietario del talento empresarial, que ha puesto a disposición del empresario capitalista 4 factores de la producción. Y asimismo, haciendo un retroceso de lo que acabo de decir, el empresario capitalista no hubiese tenido la capacidad de utilizar medios económicos para comprar en el mercado factorial, a no ser que hubiese el ahorro. El ahorro es clave, porque esa palabra compra es la palabra en realidad traducida en los términos corrientes, se llama inversión. Inversión. Entonces, si tú ese mercado no lo liberalizas,
estás prohibiendo la inversión, estás restringiendo la inversión. Y toda inversión viene de un ahorro. Por tanto, si ese empresario no ha ahorrado, no invierte. Y entonces, si tienes un marco institucional de regla de juego donde hay leyes negativas, vas a impedir el ahorro. Y sin ahorro no hay inversión, y sin inversión no hay mercado factorial, porque van a haber, sí, ofertantes de recursos naturales. Va a haber también ofertantes de mano de obra. Va a haber también ofertantes de capital y también del talento empresarial. Pero ¿qué hacen ellos teniendo la oferta si no tiene la demanda? Entonces, el marco institucional también afecta el ahorro. Este consumidor final que nos estamos refiriendo, que es el resultado de haber trabajado en coordinación con el empresario capitalista, es el que le va a retornar al empresario capitalista aquellas inversiones que hizo por adelantado. Por eso asumió el riesgo. Cuando hizo el riesgo, generó el riesgo, era porque él en su mente tenía una sensación, una seguridad y un olfato de que sus bienes preparados para la venta en el mercado iba a tener aceptación. Y cuando eso se convierte en realidad, es ingreso lo que entra a la empresa. O sea, por un lado, en su presupuesto empresarial hay una salida inicial de ingresos económicos, lo cual le hemos puesto negativo, por eso la rayita roja. Negativo significa salida de presupuesto de su inversión. Por el otro lado, una vez que realiza lo que debe hacer de forma correcta, oportuna y eficaz, es ofrecerle al consumidor lo que necesita. Entonces el rol empresarial se completa cuando satisface al consumidor. Mientras no haga eso, toda la inversión habrá sido un simple ejercicio económico sin ninguna correspondencia en el valor agregado que debe recibir toda persona si quiere ganarse el mercado, el empresario capitalista. Entonces, de estos dos componentes, salida e ingresos, salida por inversión, ingreso por venta, tiene que analizar el empresario capitalista su resultado de su acción empresarial. Tiene que determinar si hizo bien o hizo mal su inversión. Y ahí viene el primer resultado. El primer resultado puede ser este. No necesariamente tiene que ser así. Puede haber acertado. ¿Y qué significa ganancia? Porque esa es una ley para toda empresa. Ganancia significa es la coincidencia entre lo que se ofrece con lo que se demanda. Es decir, el empresario coincidió con el consumidor final que el riesgo que puso por adelantado diciendo este es el producto que va a necesitar estas personas es de entera satisfacción. Entonces, sumando y restando, dice así, he recibido 10 y he invertido 8, por tanto, me queda 2 de ganancia. ¿Qué habrá hecho el empresario ahí? Ha contribuido a la mejora del bienestar de las personas. Le ha agregado valor a su vida. Es decir, está mejor que antes. Lo cual, desde el punto de vista económico, es crecimiento. Las personas crecen, los negocios crecen, los mercados factoriales crecen, y hasta ahí el resultado es el que puede decirse el óptimo. Pero ¿qué sucede cuando ocurre pérdidas? Cuando ocurre pérdidas, ahí le manda un mensaje el indicador del estado de pérdidas y ganancias diciendo hay algo que no has hecho bien. Así que reúnete con tu equipo gerencial a definir qué es lo que ha sucedido. ¿Ha sido un problema de producto? ¿Ha sido un problema de precio? ¿Ha sido un problema de distribución?
ha sido un problema de horario, ha sido un problema de los recursos naturales, ha sido un tema de la mano de obra, ha sido un tema de los capitales contratados que han sido caros, baratos, o del talento empresarial, de repente ha estado mal gestionado, que ha hecho que pierdas la empresa. Es decir, cuando recibió el dinero de los consumidores y lo contrastó contra la inversión realizada en factores de producción, resulta que salió 8 el ingreso contra 10 que invirtió. Salió negativo. ¿Qué es en términos económicos esto que es negativo? Significa que las personas han quedado en términos temporales peor de lo que estaba en una situación inicial. Porque ha esperado un momento que tenía que ser satisfecho, sin embargo, lo que le entregó no coincidía con sus expectativas, sus deseos, gustos, prioridades. Queda en una situación de abandono. No hizo su tarea el empresario capitalista. Es decir, no asumió todas las variables dentro de su mapa de gestión. Se le escapó por ahí varios que hemos mencionado. Puede haber sido eso. Lo principal es que los empresarios capitalistas no tienen, por así decirlo, un mercado asegurado hasta no comprobar en los hechos que tal acción empresarial ha sido beneficiosa, a menos que puedan realizar cálculos económicos y determinar si fue pérdida o si fue ganancia. Entonces, el último que cobra de toda esta dinámica empresarial es el empresario. Porque todos han cobrado antes que él. El propietario del recurso natural ya cobró. El propietario de la mano de obra, es decir, el trabajador, ya cobró. Ya cobró el propietario del capital, porque ya le han pagado los intereses por el préstamo, etc. Ya cobró el dueño del talento empresarial. Pero él, al hacer cuentas, finalmente se da con la sorpresa de que no estuvo dentro de lo que esperaba. Entonces, él puede tener la certeza, por adelantar a priori, de tener pérdidas o puede tener ganancias. Si sabe que va a perder, no actúa de esa manera, al menos. Si sabe que va a tener ganancia, actúa. Pero lo importante es que el indicador pérdida o ganancia es un termómetro o es un indicador como el semáforo, que si sale negativo es como el semáforo que sale la luz roja. Debe parar, debe frenar su acción empresarial y hacer una evaluación hacia adentro, qué es lo que está ocurriendo, y luego una evaluación hacia afuera para ver si son factores exógenos a su gestión empresarial. Entonces, mucho cuidado con el tema del rol empresarial. Conclusiones, entonces, para finalizar. Lo que podemos decir acerca del rol empresarial es lo siguiente. El rol empresarial es una manera de poder enfocar mejor el rol o la tarea del empresario en la economía. Se piensa que el empresario es pura venta, y no es así. La función empresarial es una función coordinadora. Coordinadora significa que hay dos mercados que tiene que coordinar para poner los productos al servicio de los consumidores. Primero, el mercado factorial, que es el primer mercado donde toma contacto, y en segundo lugar, tiene que coordinar con el mercado de bienes y servicios. O sea, tiene que sacar un recurso que se haya desutilizado, desaprovechado, y ponerlo en utilidad para que los consumidores lo puedan comprar y luego recompensar producto de su labor. Es un articulador. Un emprendedor es un articulador. Un empresario compra y vende, compra factores y vende bienes. Es el coordinador en la sociedad. Sin él no habría los servicios ni los productos que necesitamos. Los alimentos, la medicina, los hospitales, los servicios de entretenimiento, los vestidos, los techos, las carpetas, los cuadernos, los lapiceros, los medios de comunicación. Todo ello es producto de la coordinación empresarial.
Si no hubiese coordinado el panadero con el panificador, no hubiese tenido el pan. El panificador tuvo que haber coordinado previamente con el proveedor de la harina, la mano de obra, las máquinas y equipos y, por último, el administrador de la tienda. Si no hay esa coordinación, no puede haber el pan que tiene que llevar el panadero a las casas de las personas. Entonces, no es, digamos, mucho pedir que reflexione todas las personas alrededor de este gran personaje llamado por Ayn Rand héroe, para darse cuenta de la importancia no solamente económica. Recuerden que esto tiene un impacto social. A las personas las debe poner en mejor situación de la que encontró. Ese es el resultado de del rol empresarial de la economía. Es mejorar a las personas. Y cuando hay comportamientos malos, de empresarios que engañan, no está cumpliendo su labor empresarial. Eso no es rol empresarial. Eso es rol, para ponerle otro caso, es un rol desviado. Pero ¿quién invierte para justamente realizar esos actos indeseables en la sociedad? Tendría que ser un trastornado de que yo invierto en mano de obra, invierto en equipos, invierto en insumos, invierto en locales, invierto todo para engañar a la gente. O sea, pierdes tu tiempo para engañar a la gente. Ese tiene que ser un enfermo mental para pensarlo de una manera tan maquinada y sistemática para engañar a la gente. Entonces se le sancionará, para eso tendremos al Poder Judicial, una vez reformado por el programa Las 5 Reformas, se hará pasible de un castigo. Entonces, los marcos institucionales nos va a generar los comportamientos deseados. Por eso no es suficiente principios. No es suficiente que la gente tenga principios y valores. Es también dentro de la ecuación la necesidad de que las normas estén en sintonía con esos principios del liberalismo clásico y con los valores judeocristianos. Porque si estos no están armonizados dentro de las normas llamadas marcos del formal institucional, vamos a tener lo que tenemos ahora. Es decir, comportamientos indeseados, resultados indeseados, donde se enfrentan los gobiernos a los comerciantes y descuidan las funciones esenciales de seguridad y de justicia para desviarse la atención del gobierno en perseguir comerciantes, decomisar sus carretillas, multarlos, cerrarlos a los negocios. Y eso no es bueno para la sociedad y no es bueno para nosotros como personas que finalmente dependemos justamente de los empresarios para poder comer, vestirnos, tener un techo, tener implementos para la salud, servicios, atención médica, atención educativa, etc. Eso era lo que yo quería manifestarles y quería compartirles de cómo pensamos nosotros en el Partido de Evolución sobre el rol que tiene la empresa. Por eso nosotros somos un gobierno que todos son iguales ante la ley, pero que económicamente nos damos cuenta del rol importantísimo que tienen los empresarios, y por no decir también los emprendedores que emprenden sus negocios, en la sociedad y no solamente en la economía, porque es el valor agregado que genera que hace mejor a un país, el valor agregado que genera, el valor añadido a la vida de las personas. Así pensamos en el Partido de Evolución. Y por eso debemos cuidarlo tan igual como cuidamos a las personas que realizan profesiones bastante encomiables como los médicos. Hay que cuidar a los médicos, por supuesto, que no se enfermen, sino cómo va a curar. Hay que cuidar también a las enfermeras, que deben ser las personas que van a atender a los enfermos. Pero asimismo, tenemos que cuidar a los empresarios, que son los que aseguran que el médico tenga las medicinas
o que tenga la enfermera la aguja con el cual va a utilizarlo para ayudar a personas que se encuentran enfermas. Entonces, no olvidemos que la ecuación, que el empresario es un rol, o es un ser que cumple un rol importantísimo, que hace la coordinación entre dos mercados. Bien, entonces estaré atento a sus preguntas para poder contestar las interrogantes que tengan hacerme para esclarecer seguramente eh, algunos temas que quieran de repente compartir en unos minutos. Una pregunta que me hace llegar Álvaro Guardia. Muchas gracias, Álvaro, por la pregunta. ¿Qué opina la prostitución? La prostitución no es algo deseable desde el punto de vista moral, pero es una realidad que existe esta profesión de las personas que la ejercen. Es una manera, desde el punto de vista económico, para lograr conseguirse de medios económicos para sustentar su vida. Por eso que desde el punto de vista moral no lo aprobamos. Sin embargo, no le vamos a prohibir que ejerza dicha profesión antigua por el hecho de no ser moralmente aceptable. Pero eso sí, tiene que guardar los niveles mínimos de orden. Por eso no puede estar la prostitución en las calles, porque imagínense un padre de familia con su hijo que lo saca a pasear para que conozca las calles y tenga que encontrarse con personas que están exhibiendo de alguna manera su cuerpo, llamando la atención al niño, y eso pone de alguna manera en una situación no cómoda del padre de familia tratando de explicar por qué esa mujer o ese hombre, porque hay prostitución masculina también, se encuentra en la calle con prendas menores, porque eso es una forma de vender su cuerpo, ¿no? Entonces, tiene que estar en establecimientos resguardados, bastante discretos para un orden social en el cual las personas necesitan sentirse que se encuentran con total comodidad sin interrumpir el trabajo de estas personas que necesitan de alguna manera mantener su vida. Por tanto, no creo que, no somos de la idea de que hay que prohibir la prostitución, al contrario, no hay que prohibir, pero tampoco alentarla. Por tanto, decimos que hay espacio para todos. Por otro lado, Gutiérrez, muchas gracias, dice, recién me conecté, dice, por favor, el sistema de salud, mis amigos recién se conectan también. Bueno, hemos dicho que el sistema de salud, así como los enfermeros, hay que cuidarlos, al igual que los médicos, son personas que ejercen una profesión noble, también no hay que perder de vista que dentro de la nobleza se encuentra también la profesión empresarial. No es que los médicos son los únicos, al igual que los bomberos o los policías, quienes ejercen una profesión digna, sino también los empresarios son los que aseguran justamente que el médico tenga los implementos para poder realizar su tarea y su profesión, al igual que la enfermera, al igual que el técnico que se encuentra ayudando en el sistema de salud. El empresario asegura esos medios que ellos pueden tenerlo a su disposición. Estoy siendo de repente muy genérico para no entrar tanto en especificaciones, pero imagínense de dónde sale ese descartable para poder, ese inyectable descartable. Está hecho de plástico, está hecho con una tecnología que permite utilizarlo en los hospitales. Bueno, ¿de dónde creen que salió eso? ¿Acaso no ha sido una inversión privada, un ingenio empresarial haber hecho llegar por algún medio para que lo compren el médico, lo compre la enfermera, si fuese el caso de un hospital privado? ¿Acaso no estaba el gestor, el proveedor
llegando con esa propuesta de producto para que sea utilizado en la clínica, bueno, eso es inversión, eso es función empresarial. O sea, no es solamente verlo por un lado, sino hay que contemplar todo el panorama, y el empresario también es una función noble, porque cuando digo empresario incluyo a comerciantes, ¿ah? No estoy incluyendo solamente a aquel que tiene una fábrica. Cualquier persona que combina esos 4 factores, siendo desde una empresa, un empresario de la microempresa hasta un empresario de la gran empresa, esa profesión es noble. No es una profesión vista por los socialistas como aquella persona que concentra beneficios. Claro, por supuesto que hay esos sistemas, esos marcos institucionales que generan esas desigualdades, pero no es precisamente el marco institucional que nosotros estamos hablando. Ese es el marco institucional de corte socialista, que genera rivalidad, resentimiento, desigualdad, pobreza, exclusión, porque todo se basa en el control a las personas. Si no, fíjense cómo es actualmente nuestro sistema en estos momentos políticos. Nos han puesto en una cuarentena donde ustedes, los jóvenes sobre todo, que nunca habían visto esto, bueno, así es el sistema socialista. Es puro control, pura administración, pura burocracia para dejar poco a poco las libertades controladas por el deseo y voluntad del gobernante. O sea que aquí estamos viviendo en un socialismo y lo estamos experimentando. Así es el socialismo soviético, el que se disolvió. Ese es el control de que hablaba Hayek y Mises. Ese es el control, la planificación centralizada, devolverla para ellos, ¿no? Para ellos, no para nosotros los liberales clásicos. La normalidad para ellos es devolverle con autorizaciones, con permisos. Presenten sus planes de implementación sanitaria en las empresas. Ahí está. Eso es socialismo. Decirle a la gente que tiene que hacerlo. Como si fueran irresponsables. La irresponsabilidad parte de normas que vuelven irresponsables a estas personas. Si Richard Thaler, que es un estudioso de estas normas que vuelven racionales a los irracionales, él mismo acepta que hay un cierto paternalismo liberal que hay que llevarlo a cabo, pero nosotros pensamos, si esto está en manos de los políticos, lo van a hacer de forma manipulativa. Por eso que tiene que ser nuestro marco institucional de la forma más neutral posible, para que no exista estas irracionalidades que perjudiquen. De hecho, va a haber, pero no va a ser de la magnitud como lo piensan algunos, y que se necesita más control, más socialismo, más burocracia, más autorizaciones. A ver, me voy a leer. Dice Luis Pecar, muchas gracias por tu pregunta. Dice, he leído que se aprobó una ley contra la especulación, acaparamiento. ¿Crees que es necesario? No, no es necesario. No es necesario porque la especulación es parte de nuestra naturaleza humana. Tenemos que especular sobre lo que va a suceder. ¿Y por qué? Si una persona puede especular como lo puede hacer un empresario, ¿por qué al empresario se le debe castigar y no al que especula con sus ahorros? ¿Por qué no lo cambia de un... O sea, ¿por qué no hay que castigar a aquel que cambia sus ahorros de un banco para ponerlo en un fondo mutuo? Entonces estaría como diciendo, estaría como dañando el capital que estaría disponiendo el banco para poder prestarlo, y se lo está llevando ahora una empresa administradora de fondos mutuos, lo cual el hecho de especular perjudica al banco y lo favorece al fondo mutuo. ¿Por qué no se le castiga al ahorrista por hacer? ¿O por qué cambiar sus ahorros en soles por ahorros en dólares si está especulando de que el dólar va a subir y quiere comprarlo barato? O sea, hay que castigar también al que cambia su dinero por un dólar, y también digamos, al vendedor de dólares. También hay que castigarlo porque le vendió los dólares al que especulaba con dólares para convertir sus soles en dólares. Fíjense las consecuencias que tiene esto de la especulación. La especulación es algo importante porque le está diciendo al mercado, fíjense, nosotros estamos guardando ahorita este producto porque creemos que dentro de poco
o sea, dentro de una semana o días, esto que ahorita cuesta 10 va a costar 20 y hay que guardarlo cuando sean las más urgentes necesidades, sean 20, porque 20 es más urgente que 10. Andrés Zapata, muchas gracias Andrés. Estimado José Luis, una consulta. Del pasado miércoles fue una persona sobre el uso de mascarillas por parte de las personas. ¿Podría, por favor, comentar sobre el asunto en cuanto al rol del empresario y su cuidado en este asunto? ¿Y cuál sería lo malo de la imposición de la forma dictatorial sobre este asunto y si otros lo supieran? Sí, bueno, hemos dicho siempre, los gobiernos cuando se encuentran frente a un problema de orden público, porque la pandemia es un tema de orden público, o sea, pone en riesgo el orden público, porque las personas cuando se enferman se desorganizan, o sea, ya no está haciendo lo mismo que antes, ya no tiene el mismo orden que antes. Antes iba a trabajar, se enfermó, ahora ya no va a trabajar, y cuando esta enfermedad se propague o se hace disperso o todo se contagia, obviamente pues la situación económica no va a ser la misma, porque estás hablando de algo, un elemento que está desordenando la economía. Pero otra cosa es pasar de un desorden que provoca natural por estos virus, etcétera. Y otra cosa es controlar dentro de este desorden, o sea, cree que controlando se restablece el orden. No, es poniendo el orden, las cosas en su lugar. Orden es poner las cosas en su lugar. Si tú estás diciendo, vamos todos a la cuarentena, no puedes poner a los que no necesitan ir a la cuarentena con los que necesitan ir a la cuarentena. Estás desordenando el rol que cumple cada persona en la sociedad. Los médicos curan, los enfermeros ayudan al médico, las personas que están sanas trabajan, las personas que están enfermas se quedan. Y si las personas que están sanas se enferman, cuarentena. Pero no todos encerrados, todo apagado la economía, todo para que nadie se contagie. Eso es irracional, eso se llama desorden, no orden. Entonces está poniendo el buey, la carreta delante del buey. Entonces, la mascarilla está bien como un proceso de aclimatación, porque el cuerpo humano ha soportado muchas epidemias, muchas pandemias. Han habido y ya se ha restablecido y no ha extinguido la raza humana. La raza humana se ha sobrepuesto porque ha tenido medios como hacerlo, se ha organizado. Y el sector privado se organiza cuando le dejan que se organice. Pero cuando tú controlas lo que el natural orden humano se pone a trabajar para restablecer un tipo de desorden temporal, entonces no vas a tener los resultados, pues. Estaría bien hacer de cada región se haga independiente y cada uno administre sus propios impuestos. Actualmente, si no me equivoco, se hace con árbitros municipales. Bueno, nosotros estamos en ese sentido de acuerdo con que cada región se comporte como estados independientes. Es decir, ¿por qué tenemos que condenar que una región, o mejor dicho, ¿por qué vamos a condenar a todo un país por una mala política cuando pueden haber regiones que puedan hacer buenas políticas? O sea, ¿por qué vamos a asumir que mejor lo va a hacer el gobierno nacional que el gobierno municipal? Si el gobierno nacional está más desconectado que el gobierno municipal. El gobierno municipal al menos te conoce que estás dentro de un distrito, dentro de una jurisdicción que es muy cerca, y por eso se le dice vecino, el trato de vecino es un indicador de eso, a decir ciudadano, porque es una ciudad que es extensa, etc. Entonces, el gobierno nacional puede ocuparse de las grandes políticas, políticas de justicia, seguridad y obras públicas. Y el orden, ornato, jardines, sanidad, eso puede estar encargada la autoridad municipal, porque ya estamos hablando de solamente 3 funciones. Recuerden que estamos hablando de un gobierno de 3 funciones, no estamos hablando de un gobierno como el que estamos hablando, el actual, que tiene 19 funciones. Entonces, la municipalidad, ¿qué está haciendo aparte del ornato
de los jardines, de los parques? Bueno, se está dedicando a gerencia de desarrollo económico. ¿Cómo es eso de una municipalidad gestionando temas económicos? ¿Qué sabe un burócrata de temas económicos? ¿Qué sabe un alcalde de temas económicos? A lo más conoce su distrito, a lo más conoce a su vecino y conoce algunas necesidades básicas, pero meterse a los negocios, que es tan complejo. Para eso estudian los gerentes cuántos años para recibirse administrador y aún así no es la mejor forma de conocer los negocios, sino tienes que meterte a hacer negocios para darte cuenta que no se estudia o no uno se aconseja de expertos para decir el negocio es así. No, tienes que experimentarlo en carne propia, porque uno sabiendo cómo se gestiona, uno sabe cómo es y cómo funciona. Por tanto, es muy delicado darle poderes al gobierno para que se entrometan en asuntos económicos, de salud, ¿qué saben los gobiernos? No saben nada, son políticos. Los políticos tienen otras prioridades, que es la de asegurar su orden, su justicia, su libertad. Eso ya son tres grandes temas. Y se van a poner a administrar sistema de salud, sistema de educación, sistema de agricultura. Todo ven sistema, los planificadores. Diego Villanueva, saludos, muchas gracias. Dice, hace 2 días la ministra de Economía dijo que el gasto público genera empleo. ¿Qué opina al respecto? Claro, genera empleos improductivos. Cuando el gasto público genera empleos improductivos, porque ese es el saldo de dos empleos. Primero, el empleo destruido, es lo que dice Henry Hazlitt, el empleo destruido, es decir, el impuesto que tú pagas para hacer funcionar al gobierno ya es la destrucción de un empleo. Porque por lo general, en estos tipos de gobiernos que son de 19 funciones, los impuestos no son chiquitos, sino son bastante altos. Entonces, estás pagando mucho. Estás pagando 4 o 5 meses de 12 meses en impuestos. Entonces, muchos empleos se están destruyendo versus los empleos que crea, y por lo general son los no prioritarios, y sobre todo son aquellos, los no necesarios. Entonces estás creando los improductivos versus los productivos. En saldo, lo que vale más es lo que produce el sector privado, porque el sector privado conoce mejor qué es lo que hay que producir. Si no, ¿por qué están en el sector privado? Si no es porque saben qué es lo que quieren sus ciudadanos privados. Y lo que el gobierno hace es mirar desde un punto de vista político lo que necesita el país, lo cual no es lo mismo que lo que un empresario o varios empresarios quieren. Entonces no hay coincidencia entre lo que quiere políticamente el gobierno, lo que quiere económicamente el sector privado. No hay ningún cordón umbilical, porque no tiene el conocimiento ni tiene las facultades mentales para poder tener toda la información necesaria para coordinar los mercados en la sociedad. Entonces, ¿qué opino al respecto? Ya te di. Muchas gracias, José Carlos Hernández. El miércoles pasado quedó en el tintero una pregunta de por qué el sueldo mínimo, la protección laboral rígida, parte del planteamiento marxista, es una mala política, no solo para el empresario, sino en mayor medida para el trabajador. ¿Podría explicarlo? Por supuesto. Y eso lo expliqué en parte hoy día. El sueldo mínimo significa poner el sueldo por encima de lo que hubiese sido bajo libre contratación. Estamos hablando en un mercado libre, ¿ya? En un mercado libre hay ofertantes y hay demandantes. Los ofertantes son los trabajadores porque son los que ofrecen su mano de obra, su talento, su experiencia a favor de una empresa X. ¿Qué es lo que prefiere alguien que ofrece su mano de obra? ¿Que le paguen más o le paguen menos? La propia respuesta dice que se pague más. Entonces él siempre va a preferir cobrar más. El trabajador va a querer siempre cobrar más. Por el otro lado tenemos las empresas. Y las empresas, como demandantes de la mano de obra, siempre van a querer pagar menos, porque cualquiera que compra mano de obra, o sea, compra horas de mano de obra, siempre va a querer al momento de comprar pagar lo menos posible. Si lo hace cualquiera de nosotros cuando va al mercado y quiere comprar, escuchan la palabra comprar, alquilar, siempre le dice deme una rebaja. ¿Por qué el empresario no puede hacer lo mismo?
Entonces tienes dos fuerzas. Por un lado, el trabajador quiere cobrar más y el empresario quiere pagar menos. Y en un libre mercado, los dos se ponen de acuerdo y transan un precio en el punto donde se ponen de acuerdo entre pagar más y pagar menos. El empresario dirá así, entre cobrar más y entre cobrar menos, eso dirá el trabajador. El sueldo mínimo en realidad en el mercado no existe. O sea, no hay un sueldo mínimo que empareje a todos los trabajos, porque todos los trabajos son desiguales. Cada trabajo tiene su particularidad. Entonces no hay un sueldo mínimo. Y lo que hace el gobierno es crear algo que no existe. Dice, existe un sueldo mínimo. Entonces crea algo de la nada. ¿Y cuál es su criterio? La canasta básica. Ah, dicen, como el propio sistema socialista del que hablamos, que es el que empeora las cosas, ha creado desigualdad, ha puesto en mejor posición a los empresarios que a los trabajadores, los pobrecitos trabajadores, dice el gobierno, hay que subirles los sueldos. Entonces crea una ficción diciendo el sueldo mínimo según la canasta. Bueno, también es una arbitrariedad hablar de la canasta, porque decir que un peruano promedio come esta cantidad es arbitrario. Es un promedio, recuerden. Hay personas que comen y otras que comen menos, comen más de un producto. Entonces, promedio, pues decir, alguien no come carne, alguien come carne. El promedio, uno come dos y el otro no come nada. Entonces, haces un promedio de ambos. Entonces tienes el sueldo mínimo, pero el sueldo mínimo en un mercado donde existen muchos mercados para cada tipo de trabajo, pone por lo general, y esa es la parte política de este asunto, por encima de lo que hubiese pagado un empresario en un sistema de libre mercado. Lo pone por encima. ¿Y para qué lo pone por encima? Porque el gobierno quiere ganarse el aplauso de los trabajadores. Pone por encima, significa pagarle más de lo que le hubieran pagado. Ahora, puede sonar bonita ahorita, pagarle por encima de lo que le hubiesen pagado. A ver, vayamos a ver las consecuencias que decía Mises. Las consecuencias no deseadas, porque todo intervencionismo en este mercado genera consecuencias no deseadas. Por un lado, tienes a los trabajadores. Y los trabajadores, cuando le dicen a ellos, ¿sabes qué? Ya no vas a cobrar 800 soles tu sueldo mínimo, sino 950. Uy, está feliz. Entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores que antes no trabajaban por 800, sino por 900? Ah, se van a incorporar al mercado laboral. Antes no querían trabajar por 800, ahora quieren trabajar. Por tanto, si habían 10 millones de trabajadores y ahora se ha elevado el sueldo mínimo, entonces dirán los que no trabajaban con 800, oye, es momento de trabajar, pues mira, están pagando más por lo mismo y se agregan 5 millones más. Esa es la consecuencia de que a mayor sueldo, mayor número de trabajadores entran al mercado. Ahí tienes un grupo que ha crecido, trabajadores. Antes eran 10 millones, ahora son 15 millones, porque el sueldo ha subido. Y esa es la ley de la oferta. Mayor precio, mayor cantidad ofrecida de trabajadores. Ahí tienes un grupo. El otro grupo, los perjudicados, son las empresas. Porque las empresas compraban a 800 soles la mano de obra mensual. Ahora el gobierno les obliga a ellos, a los empresarios, a pagar 950. Ahora que le han obligado, ya no puede comprar la misma cantidad de trabajadores, porque ahora cuesta más. Eso te dice la ley de la demanda. Cuando el precio sube de algo, compras menos. Ya no va a contratar lo mismo, va a contratar menos trabajadores. Entonces se ha abierto una brecha. Más trabajadores quieren trabajar por 960 y por el otro lado, los empresarios quieren contratar cada vez menos trabajadores porque está cada vez más caro debido a que ha subido el sueldo mínimo vital. ¿Qué has provocado con esa medida? Has provocado una brecha. Hay desempleo, significa
mucha oferta de trabajo y poca demanda de trabajo. En otras palabras, trabajadores deseosos de trabajar que no encuentran empleo en el mercado. Ese es el problema del sueldo mínimo. Ahora, los que se benefician son los que están en las planillas, que ya están contratados, ya tienen más de 3 meses. Los que se perjudican, ¿saben quiénes son? Tú, joven que recién ha salido del mercado y tú deberías valer 800 soles y el gobierno dice que ahora va a subirle a 950 soles, tú te vas a ver perjudicado. Porque el joven que sale sin experiencia, por lo general le pagan poco. Y el empresario que quiere contratar trabajadores y dice que tiene que pagar 950, no va a contratar al joven que vale 800 soles, va a contratar al experimentado que vale 950 soles. Así que esta medida va contra la juventud. Y no se quejen, porque cada vez que van subiendo el sueldo mínimo, cada vez hay más desempleo por el lado juvenil, por el lado de quienes salen de los colegios sobre todo, que esos son los que en teoría los empresarios califican que tiene menor valor su mano de obra frente a un universitario. Entonces, creas desigualdad. Tanto chicos que trabajan siendo cobradores de micro, cuando pudieron haber estado en empresas formales. ¿Gracias a qué? Una parte, no digo todo, no me arriesgo a decir que ese sea el único factor que crea desempleo. Ya hemos dicho que el que crea desempleo es el socialismo de forma general. Pero sí, contribuye el sueldo mínimo a crear y atentar contra el empleo de un joven recién salido del colegio. Acuérdate bien lo que te estoy diciendo. El sueldo mínimo es un sueldo que le van a pagar a quien tiene más experiencia que tú. Y tú vas a perder un empleo por esta peligrosa medida llamada sueldo mínimo vital. ¿Cuál es la solución? Las 5 reformas que dice liberaliza el mercado económico. Reforma número 2. Reforma número 1, reforma política. El Estado a su lugar. Solamente 3 funciones: justicia, seguridad y obras públicas. Y el resto son las reformas sociales en educación, en salud y pensiones. Por último, ya voy cerrando. Hola José Luis, me dice Ángel Torres, muchas gracias. ¿Qué opinas del taxi colectivo? ¿Es necesario la formalización? Si se entiende la formalización desde nuestro punto de vista en un gobierno liberal, es un trámite más, pero no es condición para que puedas trabajar. Es decir, ¿qué es una formalización de un taxi colectivo en una economía del tipo del Partido Devolucionario? Significa es regístrate, porque bueno, siempre es bueno saber quién conduce este auto y la placa, a quién le pertenece, y de repente un número fiscal donde se te va a identificar que pagaste tus impuestos. Punto. No es para impedir, porque si no sacas ese registro no vas a trabajar, etc. No, ese no es la línea del Partido de Evolución. No vas a dejar sin trabajar a las personas porque no se registran. Incluso puede ir un registrador a tu oficina y registrarte ahí y tú estás trabajando. No tienes que perder el tiempo en hacer colas en un lugar para cumplir con el requisito de registro, cuando lo puedes hacer por internet como una formalidad única solamente para temas de identificación, no de autorización, de identificación, eso sí, de identificar, nada más. Pedro Lazo dice, ¿cómo uno puede discernir la verdad oficial que dicen los medios de información del gobierno respecto de los medios no oficiales? ¿Cuáles serían los procedimientos? Yo recomiendo, sugiero que miren la realidad. Miren la realidad, infórmense bien de la realidad y luego contrasten contra lo que dice el gobierno. Si la realidad, tú ves mucha gente estirando la mano, muchos carteles se dice se vende, se alquila, y ves muchos, digamos así, casos en la televisión que dicen las personas están cada vez saturando los aeropuertos porque están saliendo y no piensan volver porque no hay futuro económico en el país. Y luego de esas noticias, y luego de esa realidad, tal como lo dicen tus amigos, que se están yendo del país,
Te dice el gobierno, la economía va muy bien, que en realidad hay futuro, el 2021 va a ser un año mejor, porque todas nuestras expectativas económicas están volcadas en el Perú y todo, y tú estás viendo que la gente se va por los aeropuertos, la gente está cerrando sus tiendas, están diciendo se alquila, tienes amigos tuyos que se están yendo del todo con su familia. Esa verdad oficial no coincide con la realidad. ¿Qué es mejor? ¿Mirar las noticias que te propagandiza el gobierno o mirar lo que te dice la realidad? La verdad está en la realidad. ¿Qué opina usted del baguazo? Pregunta política. Lo que sabemos es de las noticias que nos ponen, y no siempre lo que ponen, todo es verdad. Si yo tuviera que guiarme exclusivamente de ese tema, diría, bueno, ¿por qué se enfrentan los civiles contra los policías? ¿Qué cosa ha habido ahí? ¿Qué conflicto? O sea, yo no estaría, digamos, muy de acuerdo con, primero, que las cosas se solucionan con violencia. No. El hecho de salir a las calles, romper puertas, quemar autos, agredir a la policía, sea el mejor método para entenderse con la población, o la población entenderse con la autoridad. Eso es infantil. Y eso tiene mucho que ver, de nuevo, con el socialismo. Hoy día le estoy dando duro al socialismo, por cierto. Porque el socialismo enseña la lucha de clases, el conflicto, el salir a las calles, la partidofobia, la histeria contra los partidos, contra el poder judicial, contra los gobiernos. Ellos quieren anarquía, quieren tumbarse al Estado burgués. El Estado burgués se supone que es el Estado que tenemos actual. Entonces, ese método violento no conduce a nada. Violencia genera más violencia y ahí están los muertos del tema del baguazo. Cualquier muerte es condenable. Y más condenable es, habiendo tenido la oportunidad de dialogar, tengan que irse al uso de la violencia. La violencia es defensivo, no es ofensivo. Y si tiene que restablecer el orden, la autoridad, tiene que utilizar la fuerza. Porque si hay desorden, no puedes dejar la anarquía en las calles, porque la anarquía conduce a más violencia. Cuando estas, digamos, organizaciones violentas, la dejamos que controle, porque no hay que tocarlos, porque son los derechos humanos y estos están tirando piedras, rompiendo, agrediendo. Y junto ahí yo he visto comerciantes que son agredidos por bandas estas barras bravas del deporte que les voltean sus carretillas bajo el pretexto de que perdió la U, perdió la Alianza y se la agarran con la gente que está paseando en las calles y las agreden. Tú tienes que poner violencia ahí, tienes que, digamos, poner el orden. No puedes permitir que 300, 400 personas tomen las calles y agredan a las personas pacíficas. En ese sentido es que nosotros somos de derecha, porque ponemos el orden para restablecer la justicia. Porque sin justicia y sin orden no hay libertad. ¿Cómo va a tener la libertad de caminar una persona que sabe que en el medio de la avenida están 400 personas tirando piedras al otro grupo que son del opositor del otro partido de fútbol? Como en el caso del baguazo, tiran piedras contra la policía, como si fueran, ¿qué? ¿Algún enemigo del exterior que viene agredido? ¿Qué cosa ha hecho? Bien, queridos fans del Partido de Evolución, hasta aquí hemos llegado. Les deseo un lindo fin de semana. Reflexionen mucho y no se olviden de vernos el próximo miércoles a las 9 de la noche, aquí en este mismo canal del Facebook Live, para compartir los temas de coyuntura, donde estaremos con Juan Ugaz y el que les habla, haciéndoles conocer nuestros puntos de vista
acerca de la coyuntura política, económica y social. Será hasta pronto, Dios mediante. Muchísimas gracias.